Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes después de algunas semanas. Hemos estado viajando con parte de nuestro grupo de ministerio de Calvary Kicks, pero gracias a Dios el Señor nos da la bendición de poder estar juntos una vez más y poder seguir disfrutando de nuestro tiempo devocional. Gracias por sus oraciones, gracias por sus mensajes también, son de mucho ánimo para nuestras vidas, para mi vida. Gracias por estar siempre pendiente de lo que sucede aquí con lo que estamos haciendo en este ministerio. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Estamos estudiando el libro de Jeremías. Nos quedamos en el capítulo 10 hace un par de semanas y vamos a retomar el capítulo 11 y vamos a ver cosas muy interesantes el día de hoy a través de este capítulo. Antes de ir de lleno a Jeremías 11, quiero recordar algo que ya sabemos y hemos leído probablemente como creyentes muchas veces en el libro de Apocalipsis. Cuando Jesús le da la revelación a Juan el apóstol acerca de los acontecimientos finales, Jesús se dirige a 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea. Y es interesante, una constante al final de cada mensaje a estas 7 iglesias es esta frase. Jesús se dirige y les dice una y otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se lo repite, se lo dice a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante. Al final de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, Jesús está repitiendo algo que desde el inicio fue el plan de Dios, que su iglesia, nosotros, su pueblo, tengamos el deseo siempre de oír lo que Él dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante. Ahora, algo interesante también, antes de entrar a Jeremías 11, es lo que vemos en el libro de Éxodo, capítulo 24. En el libro de Éxodo, capítulo 24, en los primeros 8 versículos, vemos la firma de un pacto, el establecimiento de un pacto, el pacto establecido entre Dios y su pueblo. Voy a leer los primeros 8 versículos de Éxodo 24 y vamos a analizar algo interesante. Éxodo 24, 1 al 8 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El libro de Deuteronomio nos muestra pues que ahí al pie del monte Sinaí se estableció un pacto. Dios le dio la ley a Israel, Dios le dio pautas específicas a este pueblo y le dijo: ustedes tienen que obedecer. El pueblo respondió y dijo: obedeceremos. Obedeceremos. Y se firmó un pacto. Dice que Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Muy interesante. Entonces, para entrar a Jeremías 11 tenemos que tener en mente esto. El libro de Apocalipsis, el final de las Escrituras, nos muestra a Jesucristo nuestro Señor animando a su iglesia, a su pueblo, una y otra vez: oigan,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fue una constante desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios animando a oír a su pueblo. El libro de Éxodo 24 nos dice que Dios e Israel establecieron un pacto. La nación de Israel le dijo a Dios a través de Moisés: ¿sabes qué? Obedeceremos, haremos tal cual tú nos has dicho. Y se establece un pacto ahí al pie del monte Sinaí. Es interesante, cuando llegamos a Jeremías capítulo 11, vamos a ver en estos versículos, 23 versículos que tiene este capítulo, una constante también. La palabra oíd se repite varias veces y la palabra pacto. Y el título que podemos encontrar quizá en nuestras Biblias, sabemos que es un título puesto por el hombre, pero tiene un título que dice ahí el pacto violado. El pacto violado, es decir, quebrantado, dejado de lado. Acompáñame por favor en Jeremías 11 y dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, empieza la primera palabra, oíd, oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios habla a Jeremías y le dice: ¿sabes qué, Jeremías? Ve y dile al pueblo esto. Tienen que escuchar lo que les voy a decir. Tienen que oír y prestar muchísima atención. Diles lo que Dios está diciendo, lo que yo estoy diciendo, le dice el Señor a Jeremías. Ustedes van a caer en maldición si no obedecen las palabras de este pacto. Si no obedecen. Nosotros tenemos un trato, un contrato ya establecido, firmado cientos de años atrás. Pero si ustedes dejan de lado la porción de las Escrituras, si tú no obedecen lo que dice ahí en este pacto, van a ser malditos. Yo mandé a vuestros padres que obedecieran. Y es interesante aquí ver en el verso número 4, cuando que Dios le dice a Jeremías: yo le mandé a vuestros padres que obedezcan este pacto cuando les saqué de la tierra de Egipto. Pero lo interesante es esto: del horno de hierro, del horno de hierro. Mira, esto nunca tenemos que olvidar. ¿De dónde salió Israel? Vemos aquí claramente que Dios le está diciendo a través de Jeremías: yo lo saqué del horno de hierro. Literalmente, probablemente ellos estuvieron involucrados pues en una situación horrorosa. Y sabemos que sí, el libro de Éxodo dice que ellos clamaban a Dios por liberación. Ellos le estaban diciendo a Dios: por favor, sácanos de aquí. Las cosas en Egipto para Israel fueron malas, muy malas. Ellos estaban bajo esclavitud 400 años. Ellos estaban pasando un verdadero sufrimiento. Estaban mal las cosas ahí en Egipto. Y Dios dice: yo les saqué de ese horno de hierro y los voy a introducir en una tierra maravillosa. Pero antes de hacerlo, Dios establece un pacto con ellos. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Ustedes han aceptado, han dicho que sí, pero si ustedes no obedecen las palabras de este pacto, van a estar bajo maldición. Y la labor de Jeremías era decirles esto: tienen que oír, tienen que escuchar, tienen que atender la voz de Dios. Jeremías le está animando pues a poder ser obediente. Sí, el versículo 5 dice: para que confirme el juramento que hice a vosotros, a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Ahí está una vez más la palabra oíd. Jeremías tenía que transmitirle al pueblo este mensaje y decirle: ¿sabes qué? Tienen que escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Dios les ha introducido en una tierra que fluye leche y miel.
Noten de dónde le sacó, del horno de hierro. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos saca de lugares incómodos, de lugares muy difíciles, y su promesa es establecernos en una tierra diferente. Y lo ha hecho con Israel, lo hace con nosotros. Pero Jeremías les dice, ¿sabes qué? Tengo que amonestarles, tengo que decirles lo que Dios está haciendo desde un inicio. Dios les está amonestando desde temprano y sin cesar. Y la amonestación de Dios para con Israel era, oigan, oigan. La amonestación de Jesús, de Dios para con nosotros, sigue siendo la misma. Oigan, oigan. Tenemos un llamado constante a escuchar. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero es interesante, el verso 8 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes pues se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. El ánimo de Dios para con Israel era que escucharan. Israel no quiso escuchar. Dice, ellos no escucharon. ¿Por qué no escucharon? Porque dice que se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Es interesante que en el libro de Jeremías muchas veces vamos a encontrar esto. El problema, la raíz de todo perversidad en el pueblo de Israel era su corazón. Ellos no tenían un corazón de acuerdo conforme al corazón de Dios. Ellos estaban obedeciendo a su necio corazón. Mira, el gran error de nosotros muchas veces es esto: irnos tras la imaginación, tras nuestro perverso corazón. Obedecer a nuestro perverso corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso, nos dice Jeremías, y el único que lo conoce y lo escudriña es el Señor. Pero nosotros erramos en gran manera cuando nosotros obedecemos a nuestro corazón y no estamos escuchando la voz de Dios. Muchas veces escuchamos secularmente decir, escucha tu corazón. No, no, no. Yo te digo, no escuches tu corazón. No seas guiado por tu corazón, porque dice que Israel falló al Señor porque se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Tenemos un corazón que es engañoso y nos seduce al pecado, y Dios nos está animando y dice, ¿sabes qué? Si tú no quieres deshonrar mi palabra, si tú no quieres ser un hijo desobediente, si tú quieres atender mi voz, lo que tienes que hacer es no obedecer a tu malvado corazón. Y digas, no sé si quieras decir otra cosa o refutar lo que digo, pero lo que estoy diciendo es de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Nuestro corazón es perverso, y aquí Jeremías dice que el pueblo se fue tras su malvado corazón. Y cuando vamos tras nuestro malvado corazón, dice que hay una consecuencia. El Señor le dice a través de Jeremías, por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Interesante, el ir tras nuestro malvado corazón, lo único que va a traer sobre nuestras vidas es castigo, consecuencias, y lo hemos visto una y otra vez. Y versículo 9 dice, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá, y entre los moradores de Jerusalén se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré, e irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes quemaron ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día, en su aflicción, que clamen a mí. Dios le dice a Jeremías, sabes que este pueblo se junta, se une, pero para conspirar, para hacer el mal. Ellos han invalidado mi pacto, ellos no están haciendo lo que yo quiero, se han vuelto tras las maldades de sus primeros padres. En el devocional anterior, fue hace un par de semanas, hablamos acerca de no conformarnos a este mundo. Y muchas veces nosotros nos adecuamos, nos conformamos o seguimos una generación
que está sumergida en el pecado. Y lo que hizo Judá, lo que hizo Israel es seguir los pasos de sus padres. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que romper una cadena de no seguir tras una generación perversa. Y ellos no hicieron eso, ellos fueron arrastrados por esa generación. Sus padres se dieron a la idolatría, ellos fueron tras la idolatría y Dios dice, yo no oiré más, yo no oiré más porque ellos en verdad no quisieron oír. Es interesante, ellos clamarán a sus dioses, a quienes han quemado incienso, a ver que les salven. ¿Podrán salvarle? No creo. Ahora, es interesante. Vamos a avanzar un poquito. En el versículo 18 dice, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así ha dicho pues Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Escucha esto. Termina el capítulo 11 habiendo un complot contra Jeremías. Jeremías estaba profetizando todo lo que Dios le daba para el pueblo. Y lo que Dios le estaba dando para el pueblo es, ¿sabes qué? Ustedes están invalidando mi pacto, ustedes aborrecen mi palabra, ustedes no quieren oír, ustedes quieren ir tras la imaginación de su malvado corazón, pues definitivamente yo tengo un castigo para ustedes, le dice Dios al pueblo a través de Jeremías. El pueblo reacciona y quiere hacer daño a Jeremías. Y los que quieren hacer daño a Jeremías son los de su pueblo natal, los de Anatot. Los de Anatot. Es interesante que las escrituras nos dicen que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y aquí vemos pues a Jeremías batallando con eso. Sus propios hermanos, su familia, iba a hacer complot contra él. ¿Qué hace Jeremías? Hace lo que las escrituras nos muestran. Echa sobre Jehová tu carga. Y es lo que hace Jeremías. Jeremías viene donde el Señor y le dice, ¿sabes qué, Señor? Jehová de los ejércitos, la palabra hebrea es Jehová Sedbaó, tú que peleas nuestras batallas, interesante, tú juzga con justicia, tú que escudriñas la mente y el corazón. Tú sabes el corazón del pueblo, tú sabes mi corazón, le dice Dios a Jeremías. Págales conforme a tú quieras pagarles. Dice, juzga tú, vea yo tu venganza de ellos. ¿Está bien lo que hizo Jeremías? Sí. Confió en el Señor, tenía una carga fuerte. Los de mi pueblo me quieren hacer daño, eso me duele. El corazón de Jeremías estaba quebrantado y expone su causa delante de Dios. Y también habían sentimientos encontrados porque Jeremías le estaba pidiendo que juzgue con justicia y a los que tenía que juzgar Dios eran los de su pueblo, los de su propio pueblo. No está mal la petición de Jeremías, estaba correcta. Mira, muchas veces vamos a tener muchos problemas con los de nuestra propia casa y es interesante que nosotros no tenemos que entrar en debates con ellos, peleas con ellos, siendo aún los de nuestra propia casa. Tenemos que nosotros pedirle al Señor que sea Él quien juzgue, que sea Él quien haga, que sea Él quien se encargue de pelear nuestras propias batallas. Podemos resumir el capítulo 11 diciendo algo. Dios estableció un pacto con Israel. Dios le animó a su pueblo a través de todas las escrituras a que escucharan atentamente su voz. El pueblo no cumplió con ese pacto. El pueblo no escuchó la voz. El pueblo falló porque se fue tras la imaginación de su malvado corazón. La raíz de todos los males empieza aquí en nuestro corazón, cuando nosotros dejamos de tener un corazón conforme al Señor. Quizá nosotros hemos andado tras la imaginación de nuestro malvado corazón, pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Deja de ir o escuchar a tu malvado corazón y escúchame a mí. Dios nos dice el día de hoy, deja de andar tras los pasos de tu malvado corazón y escúchame a mí. Atiende a mí.
es lo que dice Dios a cada uno de nosotros. Ir tras la imaginación de nuestro malvado corazón traerá consecuencias. Escuchar la voz de Dios y obedecer traerá grandes bendiciones. Dios nos sacó del horno de hierro, tal cual hizo con su pueblo, y nos traslada a una tierra maravillosa, tal cual lo hizo con su pueblo. Tener un corazón conforme al corazón de Dios es el anhelo de nuestro Padre para con sus hijos. Dios, te damos muchísimas gracias por darnos tu palabra el día de hoy. Perdónanos si muchas veces estamos yendo tras la imaginación de nuestro malvado corazón. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón conforme a tuyo. Como dijo Jeremías, tú escudriñas la mente y el corazón. Señor, escudriña nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos, por favor, a tener un corazón y una mente como la tuya, Señor. Gracias. Y Dios, si hay algo que está pasando alrededor nuestro, con nuestra familia, con los cercanos, Señor, tal cual Jeremías, te decimos, toma tu control de la situación y pelea tú nuestra batalla. Gracias, todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Que tengan un excelente y bendecido día. Nos vemos pronto.